Continuamos resolviendo más problemas. Vamos al problema número 2. Dice, el problema número 2 dice, ¿cuántos gramos de ácido sulfídrico y plomo se necesitan para obtener 120 gramos de sulfuro plúmbico? La pregunta es cuántos gramos de ácido sulfídrico y plomo se necesitan para obtener 120 gramos de sulfuro plúmbico. Bien. Vamos a resolver. Entonces, el primer paso es hacer la ecuación, ¿no? A veces cuando no le dan la ecuación hay que hacer la ecuación química, luego hacer la igualación o equilibrio químico y luego ya empezar a sacar sus masas con la tabla periódica, ¿no? Entonces empezamos a resolver. Entonces decimos, primero, primero hacemos, a ver, el ácido sulfídrico. Ácido sulfídrico es lleva hidrógeno y el sulfuro sin oxígeno, ¿no? Este 2 viene de menos 2 de azufre y el 1 de hidrógeno que no son. Más plomo, Pb, esto es igual a sulfuro plúmico, o sea que el plomo con el azufre, ¿no? Entonces, como dice plúmbico, la valencia del plúmbico es más 4 y la valencia del azufre es negativo, menos 2. O sea que hay una simplificación, la mitad de 4, la mitad de 2, entonces queda 2 al azufre, nada más. Entonces, como acá el plomo desplaza el hidrógeno, entonces el hidrógeno se va por separado, H2O solo, ¿no? Entonces, ahí está la ecuación química de el ácido sulfídrico más plomo igual a sulfuro plúmico, ¿no? Ahora, no dice nada sobre el hidrógeno, pero tengo que entender qué pasa con el hidrógeno. Si no hay hidrógeno, acá no se va a igualar nunca. Entonces, tengo que anotar el hidrógeno parte, porque esto es un gas que se va como al aire, ¿no? Como un vapor, ¿no? Entonces, hago la igualación. Vemos que aquí hay un plomo 1, está bien. Azufre 2, entonces aquí hay 1, entonces debo poner el 2 ahí. Y el 2 multiplica por 2 de hidrógeno, serían 4, aquí tendría que poner entonces un 2. Ya está igualado. Una vez igualado, saco su masa de cada compuesto, ¿no? Este es el compuesto A, el compuesto B, ¿no? Entonces podemos anunciarlo el compuesto A, compuesto B, compuesto C. Voy a borrar esta valencia, y el compuesto D también, ¿no? Puedo poner el compuesto D. Bien, entonces voy a sacar entonces los pesos según la tabla. Ahí. Saqué primero de el compuesto A. Dice 2 por el 2 de acá. Paréntesis, 1 del hidrógeno en la tabla por 2 del índice, 1 por 2, más 32 del azufre. 32 el peso atómico del azufre. 1 por 2, 2 más 32, 34 por 2, 68. Ya tengo 68 del compuesto A. El compuesto B, como es plomo nomás, entonces es 207 y 207, ¿no? Ya está directo. Vamos al compuesto C. Plomo, Pb, 207, más el azufre, que es 32 por 2, por el índice que está aquí abajo, ¿no? Entonces todo eso me da 271 gramos. Y finalmente, el compuesto D, que serían 2 por 1 por 2, ¿no? 2, 1 del hidrógeno por 2 del índice, sale 4. Bien. Entonces esto lo hago aparte.
un costadito para poner directamente su masa de cada elemento, de cada compuesto. Entonces el compuesto A es el ácido sulfúrico, 68. Compuesto B, que es plomo, 207 gramos. Compuesto C, que es el sulfuro plúmbico, 271 gramos. Y el compuesto D, que es hidrógeno, 4. Bien, ahí está. Una vez que anotamos los números, ahora vamos a la pregunta. Nuevamente, que dice cuántos gramos de qué? Ácido sulfúrico, que es el compuesto A, y plomo, que es el compuesto B. Entonces, voy a ponerle entonces ahí abajo X sub 1 del compuesto A y X sub 2 al compuesto B. Para obtener, dice, 120 gramos de sulfuro plúmbico, que sería el compuesto C. Para obtener 220 gramos de compuesto C. Nada más. Bien, entonces, nuevamente, para hallar X sub 1 se multiplica los cruzados, ¿no? Sería 68 por 120 y dividido entre 271. Ahí. X sub 1 sería 68 gramos del compuesto A por 120 gramos del compuesto C, dividido entre 271 gramos del compuesto C. Entonces hago los cálculos con la calculadora, simplifico gramos C se va. Y el resultado sería 30,11 gramos del compuesto A. Entonces el resultado de esta operación me da 30,11 gramos del compuesto. Bien, ahora me faltaría X sub 2, lo mismo, ¿no? Multiplico a los cruzados, 207 por 120, y divido lo mismo, con 271. Entonces aquí voy a multiplicar X sub 2, ahí, X sub 2 serían 207 gramos de compuesto B, plomo, por 120 gramos de compuesto C, sobre 271 del compuesto C, ¿no? Por el otro valor. Y simplifico esto, llevo a la calculadora y el resultado de X sub 2 sería 91,66 gramos del compuesto B. Bien. Entonces, para obtener 120 gramos del compuesto C, debo medir 30,11 del compuesto A más 91,66 del compuesto B. Pero si ustedes suman acá, no le va a dar 120. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un compuesto D. Seguramente que aquí va a haber otro resultado que va a ser X sub 3. Entonces, para que dé lo mismo, tengo que sumar, hallar X sub 3 y sumar estos dos, y decir va a dar igual a la suma de estos dos. ¿Ya? Pero como no me pide aquí X sub 3, entonces quedo con X sub 1, X sub 2, y sumado eso no va a dar 120. No es como el problema 1. Porque en el problema 1 no había un compuesto D. Entonces solamente ahí cumplía. Entonces ahí sí cumple. Bien. Esa sería la pregunta. Ya está respondida la pregunta. X1, X2. No nos pregunta X3. Aunque sí se puede, ¿no? Se multiplica 4 por 120 y se divide entre 271 y se obtiene, ¿no? Bien. Ahí terminamos. Vamos al problema número 3. Ya en el problema 3 me da ya la ecuación. Ya está hecha. Algunos problemas en el práctico están así. Algunos de los primeros 10 problemas no tienen ecuaciones. Y los siguientes ya tienen ecuaciones. Aquí me dice cuántos gramos de dióxido de carbono y agua se obtienen al hacer combustionar 500 gramos de etano. 500 gramos de etano. Bien. Ya tengo la ecuación. Solo tendría que hacer la igualación
porque no está igualado, porque aquí tengo 7 carbono, aquí solo 1, entonces tendría que poner 7, ¿no? Para igualar 7 carbono, para igualar 7 carbono. Luego tendríamos 16 hidrógeno acá, para igualar pongo 8, ¿no? 8 por 2, 16 hidrógeno, igualado hidrógeno, y tendría que igualar oxígeno. ¿Cuánto oxígeno? Entonces, vemos acá, por ejemplo, aquí tengo al lado derecho, 7 por 2, 14 oxígeno. 14 oxígeno por un lado. Y 8 por 1, 8 oxígeno en el otro compuesto. Entonces, total me va a dar ¿cuánto? 22, ¿no es cierto? 22. Entonces, como acá hay oxígeno, para que me dé 22, ¿cuánto tendría que ponerle? 11, ¿no? Para que 11 por 2 sea 22. Y de esa manera queda igualado. Una vez igualado, vamos a sacar las masas, ¿no es cierto? Mediante la tabla. Vamos allá a la masa. Ahí. Con ayuda de la tabla, el carbono, según la tabla, es 12. 12 por 7 del índice, más 1 del hidrógeno por 16 del índice, total 100 gramos. Oxígeno, 11 por 16, sería 11 por 16 y por 2 del índice, 352 gramos de oxígeno. Se obtiene 7 moléculas de dióxido de carbono. Este es el dióxido de carbono. Entonces sería 7 paréntesis 12 del carbono. Como aquí en el carbono hay 1, entonces no se multiplica 12 por 1, hay 12 más 16 del oxígeno por el 2 del índice. Total, eso en operaciones numéricas 318. Y por último tenemos 8 moléculas de agua. Entonces sería 8 por paréntesis 1 por 2 de hidrógeno, más 16 del oxígeno. Total, 144 gramos. Todo este cálculo se hace en el calculador y con la tabla. Pues ya les expliqué muchas veces, ¿no? Bien. Nuevamente vamos a la pregunta. Estos valores los subimos ahí arriba, ¿no? 100 gramos del compuesto A, 352 del compuesto B, 308 del compuesto C y 144 del compuesto B. La pregunta es ¿cuántos gramos de dióxido? ¿Cuál es el dióxido de carbono? Debo saber identificarlo. El dióxido de carbono sería este, el compuesto C. ¿Y cuánto de agua? El compuesto D. Por eso pongo aquí este lado X1 y X2. Se obtienen al hacer combustionar 500 gramos de hectano. ¿Cuál es el hectano? Este no puede ser, este es oxígeno. Entonces el hectano es el compuesto A. Entonces pongo ahí 500 gramos. Bien, quedarían vacíos acá, ¿no? Porque no nos dicen de oxígeno, nada, ¿no? Podría calcular X usted también, pero no nos pide. Bien, vamos a ponerle compuesto A, compuesto B, compuesto C y compuesto D, allá arriba. A, B, C y D. Para no estar anotando dióxido de carbono, así, pongo C nomás directamente, ¿no? Bien, entonces hago la siguiente operación. Voy a multiplicar para hallar X1, se multiplica lo cruzado. El resultado de acá se multiplica por 500. Entonces digo, para hallar a X1, pongo 500 gramos del compuesto A por 308 del compuesto C. Tengo que dividir entre 100. El mismo compuesto A entre 100 gramos del compuesto A. Bien, la respuesta aquí, gramos con A, gramos de A se simplifica y queda simplemente gramos de C. 1540 gramos del compuesto C. Bien. Vamos al X2 ahora. X2 sería multiplicar a lo cruzado nuevamente, ¿no?
sería 500 por 144. 500 gramos del compuesto A por 144 del compuesto D sobre, nuevamente, sobre 100 gramos del compuesto A. Esto con esto se va y queda el resultado 320 gramos del compuesto más. Aquí es de esta manera. Este sería el compuesto de eso. Bien, ahí. Ya tenemos X1, X2. Obviamente que esto no coincide con estas respuestas, estas no van, porque estas respuestas, lo que yo cambié, el problema es que cambié, ya no, le cambié 500 gramos. En el problema del práctico están con otros valores, por eso es que sale esta respuesta. Muy bien, entonces, ahí está la tabla para que se llenen las tablas de los pesos atómicos. Ahí tenemos. Y aquí vamos a corregir, por si acaso, esta vamos a botar, no corresponde. Y aquí era el inciso B. Bueno, estos son los ejemplos entonces que les explico. Ahora ustedes pueden resolver en práctica. Nada más.